Aquí estoy muy bien acompañada del dermatólogo, el doctor Guillermo Cortés. Doctor, muy buenos días, como siempre, un placer. Y también nos acompaña el esteticista que estaba ahí en sus labores, Alejandra Castillo. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, aquí vamos a hablar de todo un tema que ha venido revolucionando y la verdad cada vez más mujeres y más caballeros, como lo mencionábamos hoy por la mañana en nuestra entrevista de fondo, sobre la depilación en la zona íntima. Y entonces, bueno, con dos expertos vamos a ahondar en este tema. Quizá, doctor, ¿conviene o no conviene? Que esa es la primera pregunta que se hacen todos, ¿verdad? Bueno, y sobre todo nosotras. Sí, es cierto. Lo primero que tenemos que hablar cuando hablamos de depilación en la zona íntima es saber por qué es el pelo. O sea, el pelo, el vello púbico tiene una función en la vida. Eso no está porque sí. Exacto. Entonces, recordemos que el pelo tiene algunas funciones claves a nivel del pubis específicamente. El pelo es un protector específicamente de la incursión de gérmenes a nivel genital, principalmente en la mujer, más que en el hombre. El pelo tiene... hace una barrera protectora que impide que el sudor y otros gérmenes pues penetren hacia el área genital y entonces protege tanto el tracto urinario como el tracto genital de la mujer. Primera función. Segundo, históricamente hemos recordado que el pelo marcaba como el hito de cuando la mujer ya estaba ingresando a su edad reproductiva. Sí. Entonces era como un marcador indirecto de cuando la mujer ya estaba lista para procrear y tener eso, hablándolo anteriormente. Hoy en día, pues con las modas de depilación, con las nuevas tendencias, esto ha cambiado un poco, ¿verdad? Entonces ya las mujeres buscan otro look diferente, básicamente tendiendo hacia la depilación total o definitiva. Ahora, ¿es conveniente o no? Depende de los gustos. Esa era la pregunta. Bueno. Eso depende de los gustos, exactamente. ¿Okay? El pelo tiene una función normal y está ahí por algo. O sea, el pelo no va a estorbar. ¿Okay? No va a estorbar, pero si decido hacerme una depilación completa... Es otra cosa totalmente diferente. ¿Me puede perjudicar? Sí y no. A ver, una depilación bien hecha en manos profesionales, con las diferentes técnicas que vamos a ver después, pues puede ser conveniente y no tener ningún tipo de complicación. Sin embargo, una depilación mal hecha sí podría en algún momento acarrear algunas consecuencias que debemos tener en cuenta porque podrían ser muy incómodas y muy molestas para los pacientes. Ok, pero digamos, si la depilación está hecha correctamente, está realizada correctamente, no tendría por qué perjudicarnos el hecho de quitarnos todos los vellos púbicos. En realidad no. O sea, si se toman las medidas adecuadas respecto a la técnica de depilación, correcto, y luego en el cuidado posterior, realmente no va a haber ningún inconveniente en hacer una depilación permanente o definitiva del área genital. Ok, empecemos por las técnicas. A ver, que apuntamos mucho en el peligro de que una técnica esté mal hecha. Ale, en el caso, por ejemplo, de la rasuradora, que me imagino que es la más común y silvestre que se usa. Exacto, es la más común, pero es la que más nos va a perjudicar a nivel de piel. El paciente, por lo general, siempre lo va a hacer contra el vello. Lo ideal es hacerlo, si va a utilizar la rasuradora, a favor del vello para evitar la foliculitis y cualquier tipo de irritación con la navajilla. Porque a pesar de que se siente suave y demás, pues sí hace una lesión a nivel de piel y hay que cuidarlo mucho. O sea, que si voy a depilarme la zona íntima, digamos, vamos a hacerlo aquí como ilustrativamente, es cierto, generalmente uno tendería a utilizar la rasuradora así. Exacto. Hay que usarla para abajo. Hacia abajo, no va a quedar... ¿Uno cree que no va a cortar el pelito? Exacto, pero es la mejor forma para evitar la foliculitis, porque la navajilla siempre le va a producir al paciente algún tipo de irritación o brote por el tipo de vello que se encuentra en esa zona púbica, ¿verdad? Que es un vello mucho más grueso, salen de 2 a 3 folículos de un solo poro, ¿verdad? Entonces sí es lo más recomendable siempre hacia abajo. No es la mejor opción, en realidad. Eso quería oír. Okay, no es la mejor opción, pero si bien es cierto, sabemos que es la más popular o una de las más populares. Económica y demás. Exacto, y económica, exactamente. ¿Qué pasa si tenemos en el caso de la foliculitis o en el caso de alguna, ¿verdad?, erupción irritación, correcto. Irritación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mira, es interesante porque recordemos que la depilación generalmente no es solamente en la zona púbica, sino que en el caso del hombre la barba de uso diario, en las mujeres también las piernas. Y lo que decía el esteticista es cierto, el pelo tiene una dirección, generalmente el pelo crece en dirección cefalo-caudal, o sea, de la cabeza hacia abajo, por lo general. Entonces es en esa dirección que nosotros deberíamos para que el pelo no tenga un efecto de irritación el momento en que subimos y no cree una laceración. Esas pequeñas laceraciones por la aguja van a permitir entonces la entrada de ciertas bacterias. Hay bacterias muy comunes como los estafilococos, por ejemplo, que se deben a varias cosas. Rasuradoras que están contaminadas, por ejemplo, mala técnica, irritación permanente al repasar, exactamente. Es común tanto en hombres como en mujeres que el repasar mucho la navajilla sobre la piel produzca una irritación. Después de eso, si no colocan una crema con antibiótico o una crema
altamente inflamatoria, es factible que ese proceso irritativo se dure unos varios días y pueda producir una foliculitis, que ya es una infección producida por bacterias. Ok, depilación, digamos, si descartamos la rasuradora, ¿cuál sería la otra opción? La siguiente opción es la cera. También hay que valorar si la piel es sensible o demás, porque tenemos el mismo traumatismo, ¿verdad? Vamos a generar un arrastre de la cera y ella con la banda vamos a hacer... Fría, esto es una cera caliente. Esta tiene, exacto, tiene propiedades, ¿verdad? Pues hidratantes para favorecer un poquito a la piel, pero aún así tiende a ser un tratamiento bastante agresivo a nivel de piel. También puede producir foliculitis si la banda no se coloca de la manera adecuada, ¿verdad? Entonces, siempre ir donde un experto, preferiblemente, para poder hacerlo de la manera adecuada. Si podemos observar, la paciente que tengo acá es bastante sensible, ya solamente el jalón con solo ese jaloncito ya produjo una irritación. ¿Cuál podría ser el consejo para las personas que se le encarnan los pelitos, doctor? Es muy frecuente. El pelito encarnado es porque el pelo tiene una función normal y tiene una anatomía normal. Cuando esa anatomía no se cumple, entonces el pelito pierde exactamente la estructura y no sale como debe ser. Entonces empiezan a encarnarse. En el tema de la depilación con cera, por ejemplo, es una de las técnicas que utilizamos, pero como médicos vemos algunas consecuencias, algunos efectos secundarios. El primero, el que nombraba la esteticista, que es un tema de hipersensibilidad de la piel, o sea, irritación por la misma cera. Estamos hablando de algo caliente, estamos hablando de algo que va a generar mucho calor e irritación sobre la piel. El segundo es que al hacerlo constantemente, y sobre todo las mujeres lo hacen en su zona genital, como lo estamos hablando hoy, pero también lo hacen muy comúnmente en el bigote, van produciendo una irritación o una inflamación constante, y eso hace que secundariamente produzca una hiperpigmentación. Entonces al final no van a tener pelo, pero sí ya tienen la sombra, que simula el bigote. Es muy frecuente eso, entonces a tener en cuenta la depilación con cera, ese tipo de cosas. ¿Ahí qué estás haciendo, Ale? Aquí estamos aplicando la terapia de IPL, que es la depilación permanente. Permanente. Antes de ahondar en esta, una pregunta que se me quedó en la cera y en los tirones, en los jalones. Algunas chicas, por ejemplo, van a hacerse la cera y terminan todas moreteadas. Sí, el jalón debe ser en contra y hay que hacer una tensión sobre la piel a la hora de aplicarlo. Cuando vamos a generar el jalón, siempre debemos tensar en la piel opuesta y hacer el jalón. O sea, para evitar, exacto, porque si no haces un efecto de látigo, que es lo que produce el morete, o sea, ¿verdad? no es normal que me vaya toda moreteada. En realidad no, eso significa que hubo una mala aplicación de la técnica como tal. Ahora, si la paciente o la cliente tiene problemas circulatorios, ¿cuál podría ser la recomendación? Mira, siempre a lo mejor la cera no sería la ideal. Ni la cera ni cualquier mecanismo que pueda cause irritación, porque podemos hacer una lesión vascular y entonces un sangrado y cosas de estas. No solamente lesiones vasculares, sino pacientes que están anticoagulados o tomando medicamentos, también a tener en cuenta. En esos casos, cuando hay problemas circulatorios, lo que recomendamos es una depilación láser, ¿verdad? Hay dos técnicas de depilar con luces. Una es la que está mostrando en este momento la esteticista, que se llama IPL o luz pulsada intensa, que es una luz divergente, es una luz que se expande y que lo que hace es que es absorbida por el folículo del pelo y entonces va desapareciendo poco a poco. ¿Esta no duele, Ale? Es una pequeña sensación de calor con un puntito sensible, como una agujita leve, pero dentro de las técnicas, a la par de la cera, es mucho menos sensible lo que es la aplicación del IPL. ¿Y esta sí es permanente? Esta se llama permanente porque permanece durante un tiempo, ¿verdad? El paciente va a hacer un número de sesiones, va a haber una reducción del vello y va a permanecer esa reducción por más o menos 2 años. De ahí el paciente, lo ideal es que se esté haciendo mantenimientos cada 6 meses, una vez al año, para que el vello no vuelva a tener la misma cantidad. Mira, aquí me gustaría hacer énfasis en que realmente no hay ningún método de depilación definitivo, permanente, ¿no? O sea, por ahí pueden seguir saliendo algunos. Exactamente, la palabra permanente se refiere, como dice el esteticista también, a que... Por un lapso grande de tiempo. Exacto, entonces es una depilación controlada. En la depilación, entonces, esta que es IPL, es una depilación un poco más superficial. También como consecuencias vemos muchísimos, por las técnicas, errores en las técnicas, quemaduras inducidas por el IPL. O pacientes que van al sol, a la playa, y no le avisan al técnico que está colocando en ese momento la depilación que se han asoleado. ¿Qué pasa? O sea, si yo me hago esto, ¿no puedo solearme? No te ni puedes antes asolear. ni después. Te vuelves fotosensible durante el... Sí. 8 días antes de la aplicación y 8 días después. ¿Por qué? Te voy a explicar. Las luces es un fenómeno físico, funcionan por absorción de color. ¿Por qué vas con una blusa blanca a la playa y no con una blusa negra? Porque con negra me da mucho calor. Por supuesto, porque el negro absorbe el calor. ¿Qué pasa si esta chica se fue a la playa y se bronceó? Tiene más color, entonces va a jalar, va a absorber más la luz. Cuando esté en la terapia, exactamente. Entonces, es importante que 8 días antes, 8 días después, el paciente no se haya soleado, y si se asoleó, avisarle a la técnica que se lo va a hacer para que
lo haga posterior, esperando que pase el proceso de bronceado. Ahora bien, en las consecuencias tenemos siempre las quemaduras producidas por el IPL, que pueden producir desde simples eritemas, enrojecimientos hasta ampollamientos, inclusive en algunos casos áreas muy blanquecinas. Pero como esa sería una consecuencia. mala aplicación. A ver, hay mucha gente muy sensible. Vamos a eso. Puede ser error en la técnica, puede ser aumento de la energía, o puede ser que simplemente el paciente se asolió y no avisó. Entonces es muy importante tener una comunicación adecuada con los pacientes cuando se van a hacer una depilación con luces, especialmente IPL o láser, que es la otra opción, para que esto no ocurra. El láser, a diferencia del IPL, es una luz puntual, convergente. El láser, si muestras a la pantalla tal vez un momentito, el spot es un spot grande, o sea, esa luz es un spot grande, ¿verdad? Que mide unos 3-4 centímetros y la luz es dispersa, es como un flash de una cámara, ¿ok? El láser es todo lo contrario. El láser no lo tenemos en este momento, pero esa era. Exactamente. El láser es una luz convergente, o sea, converge a un solo punto, ¿ok? Es un punto focal, más o menos como cuando alumbramos con un punterito, eso. Entonces el láser es puntual y va exactamente a cada folículo. Entonces, ¿qué pasa? El pelito, por el color, absorbe la energía. Al absorber la energía, entonces va hasta el folículo y hace que se atrofie el folículo y de esta forma no sale el pelo. El láser es un mecanismo entonces mucho más potente que el IPL, mucho más efectivo, pero debe ser hecho por profesionales y por expertos, porque la posibilidad de una complicación es mucho mayor. Ahora bien, todos estos láseres funcionan por color. Quiere decir que el pelo negro se va muy rápidamente, dependiendo del equipo que utilicemos, entre 6 y 12 sesiones, pero el pelo blanco no. Y te lo hago porque muchas pacientes nos preguntan si se pueden depilar pelo blanco o pelo muy claro. Cuesta más, porque justamente no tenemos ese color que absorba la energía. Entonces con pelo blanco nos cuesta un poquitito más. Bueno, excelente. Yo creo que hicimos un barrido de todas las técnicas para que cada uno escoja allá en casa. Pero bueno, sí se puede, ¿verdad? Pero con la gente correcta y pues teniendo los cuidados del caso. Ale, muchísimas gracias. Para servirle, siempre es un placer. Doctor, muchísimas gracias por todas las recomendaciones. Y bueno, usted decide. Nosotros continuamos.